Amados hermanos, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. En el precioso, bendito y glorioso nombre de Jesucristo, mi Señor, hoy saludo y bendigo toda la iglesia de Jesucristo y a todos aquellos que hoy están atentos, esperando, queridos hermanos, la preciosa, bendita y gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Pero, queridos hermanos, quería hacerles saber lo que la palabra de Dios dice con respecto a nuestra salvación, con respecto, queridos hermanos, a nuestra voluntad para hacer las cosas que Dios nos manda que hagamos. Y dice la palabra del Señor, voy a leer unos versículos en Mateo 7, versículo 13. El Señor decía: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Estaba hablando, queridos hermanos, de todos aquellos que entran por la puerta ancha y por el camino espacioso hacia la perdición. O sea, estos son los que no hacen la voluntad de Dios, sino que ellos se autoproclaman y no quieren saber nada con hacer la voluntad de Dios. Por eso hay muchos cristianos hoy en día que no saben ellos por qué puerta han entrado. No saben si son salvos o van a la perdición. ¿Por qué les digo esto, queridos hermanos? Porque hay muchos que hoy están predicando el Evangelio conforme a su propia voluntad. Están siendo apóstoles y apóstolas, tanto hombres como mujeres, sin haber sido llamados por el Señor. Hay muchos que son profetas, tanto hombres como mujeres, sin haber sido llamados por el Señor. Esto significa haber entrado por la puerta ancha. Esto significa haber tenido un sentimiento en el corazón, el cual los llevó a hacer una obra que no era conforme al corazón de Dios. Y Jesús decía: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y le agregó: y pocos son los que la hallan. Son muy pocos, queridos hermanos, los que hallan la puerta estrecha y que van rumbo a la vida eterna. Porque aquí, queridos hermanos, muchos son los que creen que están haciendo la voluntad de Dios. Y yo he podido corroborar estas palabras que el Señor ha dicho, porque Él, cuando nos llama a nosotros, nos da su Espíritu Santo, nos da dones espirituales, nos revela su voluntad, nos revela qué hay en el corazón de Dios, nos revela a nosotros. Y quiero leer unos versículos, queridos hermanos, que se encuentran también aquí en Mateo 7, 21. Estos versículos que dicen de la siguiente manera. Jesús les decía, porque Jesús veía que muchos predicaban el Evangelio sin hacer la voluntad de Dios, o sea, sin haber sido llamados a la obra. Porque dice en otra parte, el Señor dice que mucha era la mies, mas los obreros son pocos. Rogad al Padre de la mies para que os envíe. O sea que nosotros tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios. O sea, tenemos que ser llamados por Dios, entregados a Jesús, y de esta manera nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Porque Dios entrega a los hombres a Jesús, así como lo entregó a Pablo, que se le apareció en el camino y le dice: Señor,
¿quién eres? Yo soy Jesús, al que tú persigues, le dice Jesús. Y aquí en Mateo 7:21 el Señor dice claramente: queridos hermanos, ¿cómo son los que tienen que hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo tienen que llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para hacer la voluntad de Dios? Y hay muchos que hoy están haciendo obras, autoproclamados profetas, autoproclamados apóstoles, autoproclamados evangelistas, pastores o maestros. Y Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir el Señor aquí, hermano, en esta palabra? Que para estar haciendo la obra que Él quiere que nosotros hagamos, no se trata de que nosotros tengamos la voluntad de querer hacer algo para Dios sin que Dios lo haya a nosotros llamado, confirmado y puesto en la obra, y a la vez tratados en el horno de fuego. Porque todos, dice, vamos a pasar por tiempos de pruebas, por fuegos de prueba. Y Jeremías le decía con respecto a los falsos profetas, los falsos predicadores que había en aquel tiempo, los falsos sacerdotes, que se dejaban llevar por lo que había en su corazón o por el conocimiento de las Escrituras, porque hoy todos los que están predicando la palabra de Dios tienen un vasto conocimiento de la Escritura. Conocen la Escritura mejor que cualquier otro que no sea el que esté haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué, querido hermano? Porque estos han sido iluminados sus ojos del entendimiento por medio del príncipe de este mundo. O sea, cuando los discípulos vieron en el campo que había sido sembrada la buena palabra, la buena semilla, y dice: ¿por qué hay pues cizaña? Dice: porque vino el malo cuando nosotros dormíamos de noche y sembró la cizaña en el medio del trigo. O sea que el diablo tiene potestad para sembrar dentro de la iglesia de Jesucristo a aquellos que van a ser los falsos profetas, a aquellos que se creen que son profetas del Señor, aquellos que se creen que son apóstoles del Señor, o pastores, o evangelistas, o maestros. El diablo tiene potestad para plantar dentro de la iglesia. Jesús lo dijo: cuando nosotros dormíamos, vino el malo de noche y sembró la cizaña en el medio del trigo. ¿Qué es sembrar la cizaña en el medio del trigo? Es poner hombres que no han sido llamados por Dios para la obra. Y dice Jeremías, con respecto a esto que estoy hablando, Jeremías 23, versículo 18. ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Qué quiere decir aquí Jeremías? Que cuando nosotros somos llamados realmente por el Señor, nosotros conocemos íntimamente a Dios. Nosotros somos trasladados al cielo. Somos trasladados por el Espíritu Santo delante de la presencia de Dios, y allí vemos y oímos la voluntad de Dios, su palabra. ¿Qué es lo que quiere Dios que yo haga? Como cuando Pablo se le presentó Jesús en el camino y le dijo:
¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres tú que yo haga? Notemos que Pablo instantáneamente por la luz quedó ciego. O sea que estaba viendo una visión. No lo estaba viendo con sus ojos carnales. Porque con nuestros ojos carnales nosotros no podemos ver nada del cielo. Nosotros vemos con los ojos espirituales. Cuando somos llevados en visión delante de la presencia de Dios y vemos en el tercer cielo lo que Dios nos quiere mostrar y lo que Dios quiere que nosotros escuchemos, eso es estar en la presencia de Dios. Eso es ser confirmado para la obra del ministerio. No hay otra forma, queridos hermanos, de ser puestos en el ministerio si no es de esta manera. Dice, Jehová decía, Jeremías decía, no envié yo a aquellos profetas, le decía Dios a Jeremías, pero ellos corrían. O sea que hoy en día, queridos hermanos, hay muchos profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas que corren a hacer la voluntad de Dios, que corren a hacer lo que ellos creen que es la voluntad de Dios. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Y qué le van a decir a Jesús? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? ¿No sanamos a los enfermos en tu nombre? ¿No hicimos mega iglesias en tu nombre? Pero dice Dios, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubiesen estado en mi secreto, dice Dios, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. O sea, querido hermano, cuando nosotros estamos en el secreto del Señor, que la Biblia, queridos hermanos, es actual hoy y por todos los siglos, dice que cielos y tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará, dice Dios. Lo que pasa es que los falsos profetas, queridos hermanos, y los falsos apóstoles toman de la palabra del Señor para poner yugo sobre los hombros de los hombres y para traer cosas halagüeñas. Pero ninguno le dice al hombre que tiene que apartarse del mal camino. Siempre está haciéndoles creer que Dios está de acuerdo con todo lo que ellos hacen. Y resulta que el Señor dice que no es así. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaron. O sea que cuando nosotros, queridos hermanos, profetizamos o traemos palabras del Señor para aquellos que dicen ser profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, es porque nosotros hemos estado en el secreto del Señor y el Señor quiere que nosotros hagamos volver a los que el Señor quiere que se vuelvan de ese mal camino. Porque hay muchos que han entrado por la puerta ancha, pero el Señor los quiere sacar de ese camino espacioso. Los quiere volver a hacer entrar, porque nunca entraron por la puerta estrecha. No es que entraron por la puerta estrecha y luego salieron y se fueron a la puerta ancha, sino que directamente eligieron el camino. Por eso dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Nosotros profetizamos lo que escuchamos que el Señor dice, no profetizamos de nuestro corazón. Ni tampoco profetizamos porque el príncipe de este mundo ponga palabras en nuestros corazones. Nosotros tenemos el discernimiento de espíritu para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros profeticemos o hablemos. No podemos nosotros profetizar algo que no hayamos escuchado de parte de Dios. Dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿Se ocultará algún profeta? Podrá decir, como dice mucho, yo soy profeta porque profetizo y porque soy el esposo del pastor, que el pastor a la vez dice que es profeta, porque habrá dicho 2 o 3 palabras en profecía que Jehová no habló, pero que ellos lo decían de todos modos.
Entonces Dios lo que quiere hacer, queridos hermanos, en muchas ocasiones, hacer volver a esos que se han autoproclamado y que vuelvan nuevamente, queridos, a la vida. Pero estos no quieren soltar lo que ya tienen. Ellos son apóstoles, ellos son reconocidos, tienen obras. Ellos son profetas, también tienen obras, también tienen lugares con gente. Ellos son pastores, que no le mandó Jehová, pero ellos son pastores y tienen iglesia, y tienen megas iglesias. Pero Dios no los mandó. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé, y no era así. Porque Dios ve todas las cosas. Cada uno de los que hoy están diciendo que son profetas, diciendo que son apóstoles, diciendo que son pastores y maestros, y Dios no los puso, Dios los conoce, saben todas las cosas que ellos hablan. No hay nadie que se pueda ocultar de los ojos de Dios. Y si Dios te pone a ti en la obra, querido hermano, tú vas a tener una comunión íntima con Dios. Vas a estar en el secreto del Señor. Vas a ser trasladado al cielo. Vas a ver y oír palabra del Señor. Y esa palabra va a venir con poder dentro de la iglesia, con sanidad, con milagros, con edificación. Dios quiere edificar un pueblo que sea santo, sin manchas ni arrugas ni cosas semejantes. La novia del Cordero tiene que estar edificada por hombres que han sido llevados al tercer cielo, hombres que escuchan la palabra de Dios desde el tercer cielo, hombres que saben que Dios está enviando palabra para el pueblo, alimento sólido, no leche, porque hay muchos lugares donde se les sirve leche todos los días. Durante 10 años, hace 20 años, queridos hermanos, que yo escucho a un pastor, a un apóstol que se dice, ya tiene todos los títulos sabidos y por haber, que siempre le está dando la leche al pueblo, pero hace más de casi 30 años ya que le está diciendo las mismas cosas. Todos los domingos, todos los cultos que ellos hacen, siempre le está sirviendo leche, nunca una comida sólida. ¿Y por qué, hermano, no pueden darle comida sólida? Porque no se la envía Dios a la comida sólida. Dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su propio corazón? Bendito sea el precioso nombre del Señor. Y muchos de estos que profetizan conforme a su propio corazón, que nunca estuvieron en el secreto de Dios, que no conocen a Dios directamente, quieren de alguna manera contradecir lo que nosotros hablamos. Pero realmente, querido hermano, si Dios no te visitó, como a Pablo, si tú no has sido trasladado al tercer cielo y has visto cosas, y has oído la voz de Dios, si Dios no pone la palabra en ti, en tu espíritu, para que tú la profetices, y estás profetizando de acuerdo a tu propio corazón, entonces, querido hermano, tienes que volverte de ese camino, empezar de cero, como que si nunca hubieses tenido una obra. Porque en aquel día, querido hermano, te vas a perder, te vas a ir al infierno. Porque Jesús directamente le dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muy pocos son los que hallan la puerta estrecha, queridos hermanos. Todos entran por la puerta ancha. Entrad por la puerta estrecha, dice Jesús. Entrad por la gracia de Dios. Entra a hacer la voluntad de Dios. No hagas nada hasta que Dios no te levante. Y si Dios no te levanta, quédate en la iglesia escuchando la palabra, alabando al Señor. Santificate, querido hermano. Dios te quiere santificado para que seas salvo, para que tengas vida,
Porque ¿de qué te vale querer ser visto, querer ser profeta, querer ser apóstol, maestro, pastor, vivir de los hermanos, ser visto por los pastores, alabados por los hermanos, reconocidos por los hombres, si después te vas a ir al infierno? Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué crees tú que hace tantos años, queridos hermanos, que nosotros venimos predicando el Evangelio y todavía Dios no ha enviado a su Hijo para que lleve a su iglesia al cielo? Porque son muy pocos los que hallan la puerta estrecha, son muy pocos los que la encuentran en la puerta, son muy pocos los que la pueden ver con los ojos del Espíritu. La mayoría, queridos hermanos, cuando llegan a la iglesia, ellos quieren estar en la iglesia 1 año, 2 años, y de ahí son movidos en sus corazones para comenzar a salir y a hacer su propia voluntad. Y eso es de los hombres que van torciendo el camino de aquellos hermanos que tienen algún poco de entendimiento espiritual, pero no un entendimiento espiritual que provenga de Dios, porque hayas viajado al cielo, porque te haya llevado el Señor en visiones al cielo. Te aclaro, con estos ojos de la carne no puedes ver el reino de los cielos. El reino de los cielos se ve con los ojos del Espíritu. Y Pablo le decía, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí está la palabra, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o sea, vienen estos hermanos, que no son hermanos, que son hombres que han salido predicando a otro Jesús que el que había predicado Pablo, o sea, hay la posibilidad y está la posibilidad de que son muchos aquellos que vienen predicando a otro Jesús. Vienen presentando a otro Jesús, no el que Pablo había presentado, sino a otro Jesús. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Querido hermano, ¿sabes cuántos hay que profetizan, que dicen ser profetas, que dicen ser apóstoles, que dicen ser pastores, evangelistas, maestros, que hacen milagros, que profetizan en la iglesia, por otro espíritu que no es el Espíritu Santo? Dice Pablo, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Dice Pablo, bien lo toleráis. O sea, se tolera más lo que viene falsificado, porque esa falsificación hace que tú entres por la puerta ancha, aún estando en la iglesia, aún estando ministrando, aún estando, querido hermano, alabando al Señor, aún estando tú profetizando, haciendo milagros, sanando a los enfermos, ganando almas para Cristo según tú, trayendo a las personas a la iglesia. Si tú eres el ejemplo de aquellos que estás trayendo, los mismos van a entrar, querido hermano, por la puerta ancha, porque tú le vas a predicar el mismo Jesús que te han predicado a ti. Le vas a hacer recibir el mismo espíritu que tú has recibido, un espíritu mentiroso. Y le vas a predicar un evangelio que no es el mismo evangelio que nosotros hemos aceptado. Cuando yo creí en el Señor, mi esposa y yo creímos en el mismo día, junto con nuestros hijos, fuimos a la congregación y nos predicaban un Jesús que no es el Jesús que yo había leído en la Biblia. Porque yo había leído la Biblia, pero no era creyente, ni católico, ni evangelista. Yo era un creyente. Yo creía en Jesucristo. Pero Jesús me hablaba en la Biblia que todo lo que tenía que hacer yo, primero tenía que pasar por un campo minado. Tenía que pasar por un camino estrecho donde había espinas a ambos lados, donde había precipicio, y temía caerme en el precipicio.
pero siempre había una mano que me sacaba. O sea, querido hermano, y lo que me predicaban en la congregación cuando yo llegué era otro Jesús, un Jesús que me iba a sacar de todos los problemas. Ningún hermano dentro de la iglesia me dio ni una moneda nunca. No me llevó alimentos, no me llevó ropa ni calzados. Jamás. Solamente me decía, el Señor te va a dar esto. El Señor te va a prosperar, el Señor te va a dar un lugar para que viva, el Señor te va a dar una casa, el Señor te va a dar el alimento, y el Señor me iba a dar todo. O sea, pero nadie hacía nada por mí. Nadie cumplía con la ley de Cristo, como dice Gálatas 6. Soportar lo uno, sobrellevar lo uno la carga de los otros. ¿Qué significa esto? De que si yo veo a un hermano que está pasando necesidad, tengo que socorrerlo con las cosas que yo tengo como posesión. Si yo poseo, querido hermano, un sueldo que me permita vivir cómodamente a mí, con mi esposa y mis hijos, yo tengo que tratar de decir, Señor, multiplícame un poco más los alimentos para que yo pueda darle a ese hermano que tiene necesidad. Mira cuánta ropa tienes en tu casa y cuántos hermanos que hay que tienen hijos y no tienen esa ropa que tú te sobra, porque te mudas ropa 2 veces por día. Y los hijos de los pobres tienen una sola muda para todo el año. Entonces, querido hermano, ¿dónde está el Jesucristo de la Biblia? ¿Dónde están los hermanos que son realmente hermanos? O sea, por darle ropa y alimento a un hermano no es estar directamente salvo. Pero son las leyes de Cristo, dice la ley de Cristo. Antes los hombres tenían que cumplir con la ley del antiguo pacto. Ahora tenemos que cumplir con la ley del nuevo pacto. Y cumplir así la ley de Cristo, dice, sobrellevando los unos la carga de los otros. Hoy lo haces por mí, cuando yo sea prosperado por Dios lo hago por otro. Y así sucesivamente, pero no aconteció eso. Solamente me presentaban como que Jesús me iba a dar todo. Decía, hermano querido, que yo nunca tuve la esperanza puesta en lo que un hermano me podía dar, porque si no todavía estaría tirado en el suelo. Pero eso es lo que pasa, hermano, cuando estás recibiendo un espíritu que no es el mismo Espíritu Santo. Cuando estás predicando, te predican un evangelio que no es el mismo evangelio que tú has leído en las Escrituras. Pero hay muchos, queridos hermanos, que no les interesa nada de eso. ¿Por qué? Porque han entrado por la puerta ancha y andan por el camino espacioso. Todo para ellos es prosperidad. Dios te va a prosperar en esto, Dios te prospera en lo otro, Dios te va a agrandar tu negocio. Si tú tienes, pero nunca te predican que tú tienes que tomar de lo tuyo, despojarte de lo tuyo y dárselo a los hermanos más pobres. Porque si tú dices yo amo a Dios, que no lo has visto, porque si no has visto a Dios no lo amas. ¿Cómo podés amar a Dios si ves a tu hermano que está pasando necesidad y no le das para sus necesidades? Entonces, ¿qué es lo que pasa, querido hermano? ¿Quién es el Dios que te está guiando? El Dios es Satanás, dice, porque decía Pablo, así le hacía saber a los hermanos, porque Pablo cuando iba predicando el Evangelio, iba viendo que venían los otros por detrás de él, trayendo otra clase de Evangelio, presentando a otro Jesús e impartiendo otro espíritu, un espíritu mentiroso, con el cual vos profetizás, con el cual vos haces milagros, con el cual vos producís sanidades, con el cual vos tenés la fortaleza para llevar gente a la iglesia. Esa gente, querido hermano, si tú eres un ciego, dice Jesús, lo que vas a hacer, vas a llevar gente y van a caer ambos al mismo pozo, o sea, van a caer en esas congregaciones donde esa congregación veía muerte eterna, porque van por el camino espacioso. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo le decía, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, le decía Pablo,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Y querido hermano, para que tú sepas, porque muchas veces dice, sí, pero usted siempre está predicando algo que no es lo que nosotros queremos oír. Porque vienen muchos, queridos hermanos, donde hay muchos apóstoles y profetas ahora, unos que son tremendamente conocidos y otros que son menos conocidos, pero que no quieren estar sentados en una banca, sino que ellos quieren estar ministrando como profetas o como apóstoles o como pastores. Salen de sus congregaciones, son llevados por esos espíritus que entran dentro de la congregación por la boca de aquellos que se han dejado engañar por el príncipe de este mundo. Y querido hermano, eso no es ninguna novedad. Pablo lo decía claramente, y más en estos tiempos. Nadie os engañe en ninguna manera, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Jesús no va a venir antes que venga la apostasía. Ahora estamos en plena apostasía. Y son muchísimos los que se han entrado por la puerta ancha. Antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El diablo, querido hermano, se disfraza de tal manera y engaña tanta cantidad de gente, saca a muchos que son nada dentro de la iglesia y los lleva y los hace abrir obras pequeñas, medianas, grandes obras, y hacen milagro, hacen prodigio, profetizan, traen palabras que te llenan y te hinchan el corazón, te hacen llorar, te hacen creer todo lo que ellos quieran. Y dice que ese inicuo, estamos leyendo en 2 de Tesalonicenses, ahora vamos a leer en el versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento, o sea, ese inicuo, viene es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Porque yo escucho a esos profetas, a esos apóstoles mentirosos, que ellos se creen que son verdaderos profetas de Dios. Ellos se creen que son verdaderos apóstoles del Señor. Ellos se creen que son verdaderos pastores, verdaderos evangelistas, verdaderos maestros. Pero no lo son, hermanos, son aquellos que han recibido un poder engañoso, otro espíritu. Y bien se tolera, dice. ¿Por qué? Porque han entrado por la puerta ancha. Jesús lo dijo claramente. Entra por la puerta angosta, estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ello. ¿Por qué crees tú, hermano querido, que hace tantos años y la iglesia todavía no ha terminado de cumplirse el número de los salvos? Porque hay un número, hay una cantidad que tiene que completarse. ¿Y por qué no se completan? Dice, porque pocos son los que entran por la puerta angosta, por esa puerta estrecha, y andan por ese camino angosto, lleno de sinuosidades, siempre dependiendo. Cuando tú entras por la puerta estrecha, siempre vamos a estar dependiendo de la mano de Dios. Dice que no debemos afanarnos por nada, porque todas las cosas nos va a dar a Dios conforme nosotros necesitemos. Todo va a ser añadido por Dios. En cambio, los hombres no esperan las añadiduras, van y buscan directamente por otro camino,
por el camino que lleva a la perdición. Inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Todos estos grandes apóstoles, grandes evangelistas, millonarios ellos, que te cambian el dinero, el pacto de dinero por salvación, por un milagro de sanidad, de cáncer, de lo que tú quieras, de paralíticos, de ciegos, de sordos, todos son sanados en ese lugar. Pero eso te lleva a la muerte. Te sana acá, consigue lo que tú quieres, un carro nuevo, ropa nueva, un buen negocio, pero resulta ser que eso te lleva a la muerte. Y hay toda clase de milagros, prodigios, señales en esos grandes ministerios de esos que se dicen que son apóstoles de Jesucristo. Pero ellos nunca conocieron al Señor. Ellos no estuvieron en el secreto de Dios. Pero con todo han sido engañados por un espíritu mentiroso. ¿Por qué? Porque ese espíritu te alienta para que tú salgas de esa vida que tú crees que es miserable y entres a gozarte y a vivir en otra clase de vida. Ya te empieza a llevar para un lado, para una ciudad, para otra. Comienzas con una obra acá, te invitan para allá, vas allá llevando y diseminando por todos lados ese espíritu, que es un espíritu engañoso. Dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás pone dentro de la iglesia hombres con mucho poder para sanar enfermos, para hacer milagros, para hacer prodigios, señales mentirosas, que al final van a ser mentirosas. Hay muchos que sanamos a los enfermos, libertamos a los oprimidos por el diablo, podemos producir milagros de multiplicación de alimentos, podemos producir milagros de parar las tormentas, trasladar montes, como dijo Jesús. Pero hay muchos hermanos queridos que van a caer en las garras de este inicuo, el cual va a llevarte por un camino de perdición y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Queridos hermanos, recibir el amor de la verdad es recibir a Jesucristo y entrar por la puerta estrecha y caminar por ese camino angosto. Ese camino angosto, hermano, que te lleva a depender de Dios en alimentos, en ropa, en calzado, en tu vida, en sanidad. Todo depende de Dios. Y Dios te va a poner enfermedades para ver si tú sigues creyendo que Él es Dios Todopoderoso. Él te va a poner en tu vida una carga para que tú la lleves. Y te va a poner como carga a los hermanos. Dice: porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Para ser salvos, queridos hermanos, debemos nosotros entrar por la puerta estrecha y andar por ese camino angosto que está lleno de espinas, de falsos hermanos, de espíritus inmundos que vienen para ver si te pueden sacar de ese camino y llevarte por la puerta ancha, por ese camino espacioso. Porque los espíritus andan siempre buscando en tu corazón para ver qué hay en tu corazón y para de esa manera apartarte, querido hermano. Te hacen hacer milagros. Parece que tu familia fuese un ejemplo de vida. Hay muchos que dicen: yo tengo un ejemplo detrás mío. Mi esposa, mis hijos en el Señor, haciendo milagros, sirviendo al Señor, llevando la palabra de acá para allá. Somos un ejemplo en el camino del Señor. Y hay otros, dicen ellos mismos, dicen, y hay otros que no tienen este ejemplo. Siempre andan allí, que no tienen para comer, que no tienen un auto, que no tienen una casa como la gente, que tienen un trabajo que es un trabajo miserable.
que siempre están en la iglesia allí orando, clavando las rodillas y nunca haciendo nada. Entonces ellos menosprecian a los que no tienen. Ellos dicen, yo y mi esposa somos profetas, somos apóstoles, somos pastores. Andamos con estos grandes pastores que vienen a sacarle la plata y engañarlos acá, festejando con estos impíos que vienen de otros países. Ellos tienen testimonios, dice, testimonios de vida, pero de vida de perdición, de vida eterna, de vida acá en la tierra. Pero la vida eterna se forja, querido hermano, mediante haber entrado por la puerta estrecha, que te lleva a la vida, y muy pocos son los que entran por ella. Muy pocos, dice Jesús. Muchos van a decir, Señor, nosotros hacemos milagros en tu nombre, profetizamos en tu nombre, echamos demonios en tu nombre. Y el Señor le va a decir, alejados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque han recibido a otro Jesús. Predican a otro Jesús. Han recibido otro espíritu que los guía. Han recibido otro evangelio, que no es el evangelio de la verdad y de la salvación. Dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquellos que dicen, somos profetas, tenemos iglesia acá, iglesia a la otra ciudad, iglesia en otra provincia, nosotros vamos, venimos para la obra del Señor. El Señor es el que nos guía, el Espíritu es el que nos da los lugares, los tiempos donde debemos ir. Pero no dicen ellos dicen Espíritu Santo, pero ellos no saben en qué espíritu están, porque yo les he visto profetizar y ninguna de sus profecías es real. Yo conozco profetas y profetizas desde hace 30 años, querido hermano. Y la mayoría de las veces todo lo que han profetizado para mi vida ha sido todas mentiras, porque me marcaban un camino mediante las profecías, que yo iba a hacer esto, que yo iba a hacer el otro, que el Señor te va a dar esto, que el Señor te va a llevar por acá, por allá, y el Señor me llevaba por otro lado. Digo, ¿cómo puede ser si tengo profecías, un cuaderno lleno de profecías donde me decían todas las cosas que Dios iba a hacer con mi vida? ¿Por qué? Porque cuando yo llegué al camino del Señor, llegué y entré por la puerta estrecha y anduve por ese camino angosto. Pruebas, más pruebas durante años. Nunca me faltó el alimento. Fue el alimento que Dios quería que yo coma. Tuve el lugar para vivir que Él quiso que yo tuviera. Nunca decidí yo dónde voy a vivir. Siempre decidió Él. ¿Cómo iba a andar yo? Si iba a andar caminando, si iba a andar en auto. Nunca hice yo algo que yo lo haya planificado. Nunca hice yo algo que me hayan profetizado. Todas las profecías que yo recibí fueron todas mentiras. Ninguna de ellas se cumplió en mi vida. Hasta el día de hoy, solamente Dios me hizo ir de un lado para otro, sanar a cuantos Él quiso que yo sanara poniendo mis manos, liberando a un montón de endemoniados, trayendo de vuelta al camino del Señor a aquellos siervos que se habían desviado del camino. Por eso es que Dios tiene misericordia y levanta a los profetas para que los profetas vayan y levanten a aquellos y hagan volver del mal camino a aquellos que se han caído, a aquellos que han entrado por la puerta ancha. Como decía Pablo, habiendo empezado por el Espíritu, terminan en la carne. Cometen pecado y los pecados los pasan por alto. Entonces Dios siempre tiene misericordia. Dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová?
¿Quién escuchó la palabra del Señor? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Eso se ha cumplido en mi vida, porque yo he visto, he sido llevado en visiones del Señor hasta la vida de muchos siervos de Dios distantes de mi localidad, a muchos kilómetros de donde yo vivía, sin conocer a esos siervos, y el Señor me mostró cuál era la condición de ese siervo, porque yo fui en el secreto de Jehová. Y yo puedo decir, queridos hermanos, que conozco al Señor. Y no digo, Señor, Señor, no voy a decir en aquel tiempo, Señor, Señor, no hice milagros en tu nombre, no profeticé en tu nombre, no eché demonios en tu nombre. No, hermano, porque eso ya está en la presencia de Dios. Dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?